Ok, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, Doc. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, Doc. Ok. ¿Cuántos son en el grupo? Somos 30. 30. O sea, ¿cuántos tenemos ahorita? ¿20? Ahorita estamos 24. 24, ¿verdad? Ujú. Bueno, vamos a empezar, jóvenes. Bueno, vamos a iniciar lo que es el curso de geriatría. Es un curso muy digerible, es un curso muy sencillo, en donde les va a dar la oportunidad a todos ustedes de recordar algunos temas importantes en relación a seguramente patologías que ustedes ya vieron de manera detallada, superficial, pues de cardiología, de nefrología, eh, recordar un poco lo de fisiopatología, patología, aplicarlo de farmacología. Aquí lo importante es que el haber colocado este tipo de materia en el octavo módulo les favorece a ustedes porque ya tienen una visión general de prácticamente cómo es el organismo del adulto, el adulto promedio de 50, 60 años de edad, pero de lo que se trata este curso es de identificar qué pasa con el proceso de envejecimiento, es decir, ustedes saben perfectamente bien que no es lo mismo manejar a un niño de 8 o 9 años, a un adulto joven de 35, 40 años, a un adulto mayor de 60, 65 años. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque el proceso de envejecimiento conlleva a tener ciertos tipos de cambios que son totalmente normales, no patológicos, es decir, son cambios fisiológicos del envejecimiento que ustedes como profesionales de la salud en formación tienen que conocer para que cuando tengan la oportunidad, que la van a tener, de dar una consulta a un abuelo, a una abuela, o ver en urgencias a un abuelo, o en hospital a algún abuelo, tengan los conocimientos suficientes de aprendizaje para saber cuáles son los cambios que se han llevado o se han originado en este viejo y por qué está expresando la enfermedad en este sentido. Es decir, este curso les va a enseñar a comprender los signos normales de envejecimiento que no son catalogados como enfermedad y cuáles son los signos patológicos. Acuérdense que hay una línea muy delgadita, invisible, entre lo normal y anormal en los viejos. Y es lo que van a tener que aprender para no cometer errores de diagnósticos que los lleven a cometer errores terapéuticos. Entonces, este curso es interesante, es dinámico. Yo siento que les va a gustar mucho porque aparte es práctico, porque recuerden ustedes que la población envejeciente cada vez es mayor y pues bueno, seguramente independientemente de que escojan una especialidad, en ese trayecto ustedes van a ver a muchos viejos. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algún comentario, jóvenes? No, doctor, ninguna hasta ahorita. No, Doc, ninguna. Ok. Primero vamos a identificar y conocer alguna normotecnia de lo que es el proceso de envejecimiento, a quienes le llamamos viejos, por qué les llamamos viejos, qué es la geriatría, qué es la gerontología, cuáles son las ramas de la geriatría. Vamos a hablar los grupos de edades, a partir de qué edad se les llama viejo y por qué se les llama viejo, y todas esas connotaciones importantes para situarnos ya dentro del tema del proceso de envejecimiento. Esta primera unidad, jóvenes, que dura más o menos 7, 8 clases, vamos a hablar sobre generalidades de la geriatría y de la gerontología, vamos a hablar sobre tipos de envejecimiento,
vamos a hablar sobre epidemiología del envejecimiento. También vamos a identificar cuáles son las ramas de la geriatría, y en el caso de estas ramas, cuando hablamos de la gerontología social, la gerontología psicológica, la geriatría y la biología del envejecimiento, vamos a ver dentro de la biología del envejecimiento algo que se llama teorías del envejecimiento, para que ustedes puedan establecer y tener un contexto general para luego entrar de lleno ya a algo que se llama fisiología del envejecimiento. Entonces, vamos a partir de esto. Primero, que ustedes sepan que muy seguramente van a oír la palabra viejo continuamente de mi boca. Viejo es una palabra que lo uso con mucho respeto, no es nada peyorativo. Lo que pasa es que uno de los mitos del envejecimiento es que a veces usamos esa palabra viejo para agredir a la gente, y no, es una palabra normal, es una palabra de connotación, y es una palabra que tenemos que aceptar y regularizarnos. De antemano, siempre inicio la materia preguntando si a ustedes les gustaría llegar a ser viejos. ¿Alguien puede responder eso? ¿Les gustaría a alguien de ustedes llegar a ser viejo? A mí sí me gustaría, doctor. ¿Por qué? Dime dos situaciones. Bueno, porque una persona ya mayor tiene como que mucha experiencia de todo lo vivido. Esa sería una razón. Pero me gustaría ser viejo sin ninguna enfermedad crónica o degenerativa. Ok. Entonces, estás hablando que a ti te gustaría llegar a la vejez, pero te gustaría llegar en las mejores condiciones posibles de salud para poder disfrutar la vejez, ¿verdad? Y es algo que seguramente le pregunto al resto del grupo, quizá están de acuerdo en tu comentario. Pero bueno, vamos a avanzar con los siguientes. Geriatría. Primero hablamos de la gerontología. Gerontología viene del latín geronto, viejo, y logía, estudio, o logos, estudio, tratado. ¿Ok? Estudio, tratado del viejo, es la definición etimológica de gerontología. La gerontología es una ciencia rama de la filosofía, la cual se creó o tiene la finalidad de estudiar el proceso de envejecimiento en todos los seres vivos, especialmente en el ser humano. Le interesa ver primero cómo es ese proceso de envejecimiento, en qué consiste ese proceso de envejecimiento, y ese proceso de envejecimiento lleva cambios en lo físico, es decir, aspecto externo, cambios internos, es decir, biológicos, cambios psicológicos, es decir, no piensa igual un adolescente de 22, 21 años a una persona de 70, 75 años. Es decir, seguramente su experiencia, los años de vivencia le han dado otra jerarquía de valores, le han dado otra opinión sobre muchas cosas. Entonces, el viejo, por suma, tiene que pensar en forma diferente. Pero también hay cambios sociales. Es decir, la gerontología ve holísticamente el proceso de envejecimiento en el ser humano, en los cambios físicos, en los cambios biológicos, en los cambios psicológicos y conductuales y en los cambios sociales. Es decir, te haces viejo, pero te haces viejo también, no solo en el cuerpo, sino internamente, pero también socialmente tienes un rol diferente y piensas de manera diferente. Para poder abordar estos 4 aspectos del proceso de envejecimiento, la gerontología se define en 4 ramas. Una es la gerontología social. La gerontología social estudia cuáles han sido los procesos de envejecimiento en las diversas
situaciones históricas, ¿en qué forma o qué roles ha tenido dentro del rol social el viejo? Y esto ha variado. Y pregúntenle a sus abuelos, pregúntenles a sus papás. Es decir, el viejo, el abuelo en la sociedad es respetado, en la comunidad es respetado, dentro de la familia es respetado. ¿Y qué importancia le da el gobierno y nosotros mismos al envejecimiento? Entonces, la gerontología social ve estos procesos porque el viejo tiene que adaptarse a la sociedad o hace su mejor esfuerzo para adaptarse a la sociedad. Por ejemplo, ustedes, jóvenes, nacieron en un siglo en el cual la tecnología es punta de lanza, en donde tienen a la mano el conocimiento y en donde ustedes pueden a través de un botón, de un clic por el internet, tener la información buena, verídica o a veces falsa, pues de muchos temas. Situación que era imposible. Les pongo un ejemplo, yo tengo 57 años, cuando yo estudiaba medicina, estamos hablando hace 28 años, 29, 30, 32 años, y el maestro nos dejaba investigar sobre un tema de insuficiencia cardíaca y nos pedía 2 artículos estudiados y traducidos para el otro día. Pues yo salía de la universidad, como la mayoría de mis compañeros, y nos íbamos a la biblioteca del Centro Médico Nacional, o la biblioteca del Hospital La Raza, o la biblioteca del Instituto de Pediatría Nacional. Teníamos que ir a la biblioteca a buscar los artículos. Me acuerdo que al entrar a la biblioteca tenías que dejar tu credencial de estudiante y habría cientos y cientos de anaqueles en donde jalabas una gavetita y empezabas a buscar en una tarjetita la bibliografía de la revista que tú querías y a ver si estaba el año y el tema. Y en base a esto sacabas la tarjetita y le pedías al bibliotecario que te la trajera. Ese bibliotecario agarraba la tarjetita, la enviaba a través de un elevador a una persona que estaba en la parte baja de la biblioteca, tenía que buscar en los anaqueles, sacar la revista, ponerla en el elevador y subía. Jalabas la revista, la leías, la traducías en la biblioteca y posteriormente la devolvías. No te la podías llevar a su casa. Estábamos hablando de un proceso de 6-8 horas. Ahora, ¿en cuánto tiempo ustedes pueden obtener la información de primera mano y en cuánto tiempo pueden traducirla? ¿Cuánto le llevaría, jóvenes? No menos de 1 hora. ¿Ven lo diferente que es lo anterior a lo actual? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí saben Sí, lo que es una... Quiero suponer que saben lo que es una biblioteca, ¿verdad? Sí, doctor, todavía nos Sí, toca. doctor. Teníamos una bien bonita ahí en la facultad, pero pues nos tocaron las clases en línea. Bueno, ok. Yo les estoy diciendo esas diferencias porque también el viejo tiene que acostumbrarse a eso. Obviamente tenemos que tener la actitud y la disposición. Entonces la gerontología social ve eso. Más adelante vamos a ver las ramas y vamos a ver en qué consiste. También está los cambios psicológicos, en donde viene la psicología del envejecimiento, que es otra rama. La otra rama es la biología del envejecimiento, el cual propone teorías, analiza los procesos del envejecimiento y te dice que el ser humano envejece en la misma forma. Es decir, todos vamos a envejecer, pero la forma de envejecer en cada ser humano es diferente. O sea, la calidad del envejecimiento te la va a dar tu estilo de vida. Y la última rama de la gerontología es la geriatría, que es el aspecto médico. Recapitulo cuáles son las ramas de la gerontología: geriatría, gerontología social, biología del envejecimiento y psicología del envejecimiento. Y aquí vemos el aspecto biológico, físico, el aspecto mental,
el aspecto social, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? Ya más adelante vamos a hablar cada una de las ramas en qué consiste. Nosotros vamos a situarnos, independientemente de conocer las 4 ramas o identificar de qué se trata, vamos a situarnos sobre todo en la geriatría. Ya lo saben, la geriatría es una rama, es una ciencia rama de la filosofía, de la gerontología, es una de las 4 ramas, la cual tiene la función de ver cómo es el proceso de envejecimiento natural en el ser humano y los cambios que se van produciendo en el ser humano, evidentemente físicos, mentales, pero también a la geriatría le interesa el aspecto social y el aspecto económico incluso del viejo. ¿Y por qué les digo esto? Hace rato un compañero de ustedes les dijo que a él le gustaría llegar a viejo, pero le gustaría llegar a ser un viejo sano. Imagínense todos ustedes en este momento que tienen 75 años de edad. Son abuelos de 75 años de edad. Alejandra, Alex, Alondra, Beatriz, Brenda, todos ellos ahorita tienen 75 años de edad. ¿Cómo les gustaría estar? ¿O qué factores les gustaría tener resueltos teniendo 75 años de edad? ¿Quién me responde esa pregunta? Pues ya no me gustaría tener que estarme preocupando, factor financiero, el factor salud, en lo que se pueda. Aunque a los 75 años ya tendría muy mal mi rodilla, pero en lo que se puede. Porque tengo mal mi rodilla ahorita. A ver, Alejandra, tienes 75 años de edad. Primero, te gustaría estar sana, ¿verdad? Ujú. Es Sí. decir, ¿y por qué te gustaría estar sana? Porque te gustaría ser independiente, ¿verdad? Física y mentalmente. Eso Más que quiere nada decir, ya disfrutar mi tiempo, ¿no? Porque ya a los 75 años, pues ya hice bastante. Supongo, quiero imaginar que ya hice bastante en la vida. a ver, Alejandra, pero por más tiempo que tengas, si no tienes salud y no eres independiente para realizar actividades básicas de la vida diaria, ¿de qué te sirve tener tiempo? No, de nada. A lo que voy es, vamos a organizar nuestra información. Primero, quieres llegar sana, ¿ok? Quiere decir que aunque tengas 75 años, mental y físicamente quieres llegar bien, con el proceso de envejecimiento, pero llegar bien. Y aunque ese proceso de envejecimiento va a causar algunos cambios en articulaciones, algunos cambios en tu densidad ósea, algunos cambios en el sistema nervioso central, algún tipo de marcha postural diferente, cierta inestabilidad que puede ser compensada por el proceso de envejecimiento, pero aún así a ti te gustaría ser una abuela independiente, que caminara por sí sola, que se desplazara por sí sola, que se vistiera por sí sola, que comiera por sí sola, ¿verdad? Que fuera al baño a cubrir sus necesidades por sí sola, ¿sí o no? Y no depender de terceras personas para poder hacer eso. Entonces, primero, uno de los principales necesidades del envejecimiento es estar sanos. Ahora, el estar sano, el resultado de ser sano en el envejecimiento, pues es el resultado de la calidad de los años de vida que tuviste. Es decir, si tú te cuidaste desde la infancia, desde la adolescencia y como adulto joven, si no eres obeso, si no fumaste, tomaste esporádicamente, no eres hipertenso, no eres diabético, cuidaste tu alimentación, no excediste a tu cuerpo, ¿cuál va a ser el resultado, Alejandra? Que mi calidad de vida en un futuro va a ser buena. Claro, por supuesto. Es decir, el envejecimiento no es más que la suma de factores de lo que hiciste los años anteriores. No es magia. No le exijas a tu cuerpo algo que tú no se lo diste en el momento que le tuviste que dar. Entonces, ojo, salud
Es una de las 4 necesidades básicas del envejecimiento, pero ese se consigue a través de los años. ¿De acuerdo? 2, ¿qué otra necesidad te gustaría tener cubierta aparte de salud? Económica. Económicamente, ¿qué te gustaría? Pues ya tener, bueno, en mi caso me gustaría ya tener mi propio terreno con mis animales, con mi casa, ya no tener que trabajar todo el día. Ok, ¿te gustaría tu casa, tu sentido de pertenencia, tener tu casa? 2, ¿te gustaría tener una buena pensión o te gustaría tener ciertos ahorros que te han permitido en este momento, cuando tienes 75 años, pues tener esa despreocupación de que mensualmente tienes un dinero y eso te va a ayudar definitivamente a solventar pues las situaciones o las necesidades económicas que tengas por tu edad? ¿Sí o no? Sí, Entonces, sana y con dinerito. Y es más, tal vez ahorraste, que es lo más seguro, y si ahorraste, te vas a poder llevar a los niños a Disneylandia o a Six Flags en México, ¿verdad? Porque vas a ser abuela. Y la gran ventaja de tener nietos es que primero no los vas a cuidar, los cuida tu hija, tú los vas a gozar, ¿sí o no? sí, supongo que sí, aunque no quiero hijos. Ok, entonces estamos en ese contexto, por favor. Entonces tenemos dinero, tenemos salud. ¿Qué otra necesidad te gustaría tener cubierta? Integración social. Es decir, si tienes salud, mentalmente estás bien, físicamente estás bien, tienes dinerito, pues tienes toda la libertad de ir a misa, tienes toda la libertad de ir al cine, tienes la libertad de salir en grupo de vacaciones con tus amigas, con tu familia, estás activa socialmente, tienes una red social que te permite tener vida interior y no quedarte solo en casa. Eso se llama integración social. ¿Te gustaría eso también? Sí, me gustaría. Entonces, tienes salud, tienes una serie de red social que te permite ir al cine, que te permite ir al teatro, que te permite ir al parque, que te permite ir a hacer yoga en el parque, etcétera. Red social, ¿verdad? Y económico. ¿Y qué otra cosa te faltaría? Salud, economía, integración social y la familia. Sí, es una parte importante también. Bueno, Pues la persona con la que voy a compartir mi vida en algún momento. que tengas en determinado momento el legado familiar, pero un legado familiar en donde ustedes hayan sido lo suficientemente inteligentes para haber inculcado amor, confianza en sus hijos, hayan invertido tiempo en ellos, para que el día de mañana que ellos sean adultos y nosotros ya seamos viejos, tú hayas sembrado la semilla del amor para que ese amor se te sea devuelto como hijos al papá o a la mamá si requiere de nosotros. Es decir, que tengas una red familiar integrada, que tengas una familia asimilada. Sería padrísimo, ¿verdad? Mamá, ¿qué estás haciendo? Fíjate que vamos a ir con los niños y mi esposo a San Cristóbal este fin de semana. Pasamos por ti, mamá, ya tenemos la habitación reservada. ¿Nos acompañas? Pues qué padre. Que te hablen 2 o 3 o 4 veces por semana. Mamita, ¿cómo estás? Voy al súper, ¿necesitas algo? Voy por ti, vente a dormir a la casa. Es decir, que los hijos estén pendientes de ti, pero pendientes por el hecho de que tú, o de que ustedes más bien hayan sido unos padres que hayan podido inculcar ese amor, ese respeto, para que el día de mañana se te sea devuelto en atenciones. ¿Ok? Porque el hecho de tener hijos no es decreto que ellos te van a cuidar. Si tú no fuiste un buen padre, una buena madre,
te lo apuesto, tenlo por seguro, que no vas a poder contar con ellos. Y nosotros como médicos en formación y aprendices de geriatría, tenemos que conocer al abuelo en estas 4 fases. Es decir, tenemos que ver al abuelo, al viejo o a la abuela, la tenemos que ver no solo en el aspecto de síntomas. Es decir, tengo a don Pedro de 83 años que me llega a mi consultorio y refiere tener cierta dificultad en la memoria reciente, se percata de que se le están olvidando las cosas desde hace un tiempo, pero ahora le preocupa porque es cada vez más, y sobre todo las cosas recientes. Don Pedro tiene el problema de que a veces deja la llave en la puerta y se olvida de retirarla, ha dejado la puerta abierta, de repente don Pedro está peleando con el cuidador primario, diciendo que él tenía el dinero y que realmente no sabe a dónde lo dejó. Don Pedro también está preocupado porque él le hace la misma pregunta a su cuidador primario 2 o 3 veces al día. Es decir, pero independientemente del síntoma por el cual llega Pedro, pues yo necesito también saber como profesional de la medicina, pues don Pedro, ¿a dónde vive? Si esa casa es suya, si no es suya. Yo necesito saber si Pedro tiene hijos, si viven con él, no viven con él, con quién vive don Pedro, si sus hijos lo apoyan económicamente o no, si su hijo es pensionado, no es pensionado, si es jubilado, no es jubilado, en fin, una serie de cosas en donde por eso el geriatra o el gerontólogo o los médicos en formación como ustedes deben de saber 4 aspectos importantes de ese viejo, ya sea hombre o mujer. Su salud, necesito saber la situación social, la situación familiar y la situación económica. Más adelante ustedes se van a sorprender el gran reto que ustedes tienen para poder cubrir esas 4 necesidades. La necesidad de salud depende de ustedes, es un hecho. La necesidad económica va a depender de ustedes, porque si no saben, ya las pensiones y las jubilaciones, prácticamente ya el gobierno quitó las manos de ellas. Y actualmente, si ustedes no ahorran para su retiro, no van a tener absolutamente ningún tipo de dinero en la vejez. Y con la pena se van a tener que conformar con el apoyo gubernamental, que no sé, que son 3 o 5 mil pesos mensuales, trimestrales, que le da a los abuelitos el gobierno federal. La situación de las pensiones ha sufrido cambios importantes. Quiere decir que ustedes como jóvenes ya deben de ir previendo cuando sean viejos económicamente qué van a hacer. Ya más adelante vamos a hablar de lo que son jubilaciones y pensiones y vamos a hablar cuál es el panorama actual y nacional de las pensiones para que ustedes vayan previendo esto. Sin embargo, yo les quiero dejar una tarea. Pregúntenle, ¿qué edad tendrán los papás de ustedes actualmente? Díganme, por favor, edad de mamá y papá promedio. 56. ¿Sí? 50 años. 48. ¿Cuánto? 48. Ah, ok. ¿Quién más? 42. Bueno, el promedio es que tenemos papás por arriba de 45 años que ustedes, ¿sí o no? La pregunta es, mi papá tiene 45 años, tiene 50 años. Ese papá de 45 años, cuando tenga 60 años, ya entra al grupo de viejos. Ese papá que tiene ahorita 50 años, en 10 años entra al grupo de viejos. Ese papá que tiene 55 años, en 5 años entra al grupo de viejos. Pregúntenle a sus papás cómo tienen planeado su situación económica cuando ellos sean viejos.
¿Les han preguntado eso alguna vez ustedes? ¿O se han preguntado ustedes si papá y mamá van a tener resuelto la situación económica cuando sean viejos? ¿Alguien quiere responderme? Sí, doctor. Pregúntenle mañana, por favor, a los papás. Obviamente, tranquilos, porque a muchos de ellos les ofende la pregunta. Primero, yo no soy viejo, que eso sería una respuesta bastante tonta, porque pues van a ser viejos, y si tú no aceptas que el envejecimiento es el proceso de vida, pues está canijo, porque ser de la cultura anti-envejecimiento, pues es negarse a sí mismo. Y dos, seguramente muchos de ustedes les van a decir, oye, pues ¿cómo quieres que ahorre? Todo me lo gasto en ustedes, en la escuela, está muy dura la situación. Ok, no importa, qué bueno, está justificado. Pero ellos han pensado, han planeado, cuando tengan 65, 68, 70 años de edad, ¿de qué van a vivir? Esa es la pregunta y es una pregunta muy interesante. Vuelvo a la situación. Ya vimos lo que es gerontología, ya vimos que la gerontología tiene 4 ramas. Dentro de esas 4 ramas existe la geriatría. Hablamos también ya de las 4 necesidades del envejecimiento, que obviamente cuando veamos las ramas de la gerontología, vamos a ahondar un poquito más en el proceso de jubilación, de pensión y otro tipo de cosas. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, No, doctor, todo bien. Bueno, ok. Importante. ¿A quiénes le llamamos viejos? Viejos, según la Organización Panamericana de la Salud, que es una rama de la Organización Mundial de la Salud, fíjense, en 1978 hicieron como antecedente histórico la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento, en donde varios expertos del mundo llegaron a un consenso y un acuerdo de que viejos iban a ser las personas mayores de 60 años de edad. Pero también un grupo de ellos dijo, ver, no es lo mismo la calidad del envejecimiento en un país desarrollado económica y culturalmente a un país subdesarrollado. Las condiciones nutricionales, las condiciones de cultura en salud, las condiciones de educación hacen que una persona vieja de un primer mundo sea muy diferente a un tercer mundo. En pocas palabras, no es lo mismo un viejo de 75 años francés o japonés o canadiense, americano, o un viejo de 75 años de Nicaragua, de México, de El Salvador, o de la India, o de Pakistán. ¿Sí entendemos el cambio, jóvenes? Ok. Entonces dijeron, en países desarrollados se va a definir por edad mayores de 65 años y subdesarrollados o países del tercer mundo es arriba de 60 años. Y México cae en el rubro de 60 años. ¿Ok? Y también definieron por qué iban a ser viejos independientemente después de estas edades. Porque en estas edades se empieza a observar ya la relación de la aparición de enfermedades más frecuentes que se asocian a este grupo de edad. Por ejemplo, algunas enfermedades neurodegenerativas como demencias, siendo la más conocida la demencia degenerativa primaria tipo Alzheimer, como enfermedad de Parkinson, como la depresión, que es otra enfermedad neurodegenerativa, y otro tipo de enfermedades autoinmunes que se dan en el proceso de envejecimiento,
el repunte de las neoplasias que se dan en asociación con el envejecimiento, etcétera. Entonces, ellos dijeron, a ver, independientemente de la edad, nos vamos a decir que a partir de esta edad va a ser porque empezamos a ver cambios que favorecen a cierto tipo de envejecimientos que se dan a esta edad. Pues, heredad, patologías asociadas, pero también en aquella época el promedio de jubilación mundial laboral era a partir de los 60 años de edad. Por eso integraron estos 3 factores por la cual la Organización Mundial de la Salud determinó por qué iban a denominarse viejos después de los 60 o de los 65 años. ¿Alguna duda hasta acá? No, doctor. Ok, si observamos esto, vámonos a nuestros grupos de edades. Fíjense bien, la infancia es desde que nacemos hasta los 15 años de edad. 15 años de nuestra vida. La adolescencia, desde los 16 años hasta los 22, 23 años. ¿Qué les gusta? 8 años de nuestra vida. El adulto joven, de los 25 años a los 59 años. Estamos hablando casi de 24 años. ¿Ok? Y si entramos a la tercera edad, es decir, a los viejos, de los 60 años, ¿qué les gusta? A los 85 años, estamos hablando de 25 años de edad. Repito, 15, 8, 25 y 25. Ustedes van a desperdiciar el último tramo de su vida de envejecimiento, 25 años, estando tristes, estando limitados física y mentalmente, o siendo dependientes para actividades básicas de la vida. ¿Van a tirar 20, 25 años de su vida? Pues claro que no. Por eso nos tenemos que preparar y llegar en las mejores condiciones posibles al proceso de envejecimiento para que disfrutemos de ese tiempo que tal vez no disfrutamos, no porque no hayamos querido, sino porque teníamos que trabajar y mantener a los hijos, ¿verdad? Entonces, piensen en esa lógica, es decir, vaya, tengo que pensar en mí, en mi futuro y la de mi pareja, porque también es importante. Esa pareja con la cual tú vas a establecer un matrimonio o vas a establecer una vida en común, créeme que vas a vivir más tiempo con ella que los que viviste con tus papás. ¿Ya te pusiste a pensar eso? Eso va a ser. Entonces, yo les comento estos tópicos porque creo que es una muy buena oportunidad de situarnos y darle el lugar que merece al proceso de envejecimiento. Entonces, les acabo de decir cuáles fueron los factores por lo cual la Organización Mundial de la Salud determinó que viejos iban a ser mayores de 60 años en países subdesarrollados y mayores de 65 años en países desarrollados. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, doctor. Dentro del proceso mayor de 60 años, que ya entramos a los viejos jóvenes, es importante que ustedes sepan también que hay, dentro de ese grupo, hay edades geriátricas. Por ejemplo, hay el viejo que se le denomina el viejo joven, que es de los 60 años a los 75 años. El viejo de los 76 años a los 89 años. Y el longevo o el senil mayor de 90 años. Es decir, hay edades geriátricas dentro de la edad del proceso de envejecimiento global. ¿Por qué? ¿Por qué se clasifica? Porque no es lo mismo un viejo, los cambios que tiene cuando es viejo joven, a cuando es viejo viejo, a cuando es senil. Y aquí quiero retrocederme un poquito. Ustedes saben
¿Cuál es el promedio de vida del mexicano actualmente al nacimiento? ¿Alguien sabe? Me parece, igual estoy 76, mal, 75 años. pero creo que en hombres eran 73 años y en mujeres 77. Ok, es correcto. El promedio de vida global es entre 75 a 80 años. El hombre 75, mujeres generalmente entre 77 y 80 años. Ojo, viven más las mujeres que el hombre. Y este tipo de estadística, joven, que hay más abuelas que abuelos, es más o menos es una fotografía a nivel mundial. Las mujeres viven más años que los hombres. ¿Alguien puede decirme por qué? Y no es tanto porque haya más mujeres que hombres en el mundo. ¿Alguien puede decirme por qué la mujer supera la edad promedio de vida que el hombre? O sea, hay más abuelas que abuelos, hay más mujeres que hombres envejecidos. ¿Alguien sabe por qué? Tal vez por el estilo de vida que llevaron. No, porque la mujer biopsicosocialmente es más fuerte que el hombre. ¿Sabían eso? Biopsicosocialmente la mujer genéticamente es más fuerte que el hombre. Te pongo un ejemplo social. No me dejarán mentir. Es una pareja de abuelos que llevan 40 años casados, 45 años casados. Él tiene 80 años, ella también tiene 80 años de edad. El abuelo, por tener enfermedades crónicas, se complica, fallece y se muere. Ella, la esposa, evidentemente es un compañero de vida, 40 años, le llora, está triste, pero logra superar gradualmente eso y continúa haciendo en la mayoría de los casos actividades y se va colocando gradualmente en el núcleo familiar o en el núcleo social. Si tiene hijos y tiene red de apoyo familiar, seguramente la mamá va a pasar a tener un rol dentro de la familia del hijo o del hijo en el cual les ayuda a cuidar nietos, o ella es activa con sus amigas, o sale. Es decir, la mujer es un comodín que se integra, no deja de hacer cosas, hace el aseo de su casa, hace la comida, va a misa, va al mercado, va al súper, se reúne con amigas, se incluye dentro del núcleo familiar de los hijos, no totalmente, pero sí toma un rol especial. Es decir, al ser biopsicosocialmente más fuerte, quiere decir que se adapta al cambio y sigue viviendo los años que la vida le permita vivir. ¿Sí o no pasa eso? ¿Han notado eso, jóvenes? Porque la otra pregunta es ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasaría a la inversa? Ella se muere de 80 años y él se queda. ¿Qué creen que pase? ¿Ustedes creen que el abuelo puede integrarse al núcleo de los hijos tan fácilmente? ¿Que haga un rol tan fácilmente? ¿Que el abuelo tenga salidas con amigos o en cafecitos, o el abuelo salga al parque, o el abuelo salga de viaje? El hombre es totalmente codependiente de la mujer, más con tantos años de vida juntos. Generalmente cuando muere ella y él queda vivo, hay un estudio muy interesante, un metaanálisis en Europa, en el cual él no tarda más de año y medio o 2 años o máximo 3 años en fallecer posteriormente. Es una codependencia mental, social y familiar a la pareja. ¿Algún comentario a esto?
Bueno, vamos a dejar aquí la clase. Mañana nos conectamos. Vamos a continuar viendo los tópicos de la geriatría y la gerontología. Estas pláticas las voy a grabar y las vamos a subir a la plataforma para que ustedes tengan material didáctico de consulta y el examen. Normalmente el examen, señores, o cuando realizamos los exámenes, créanme que las preguntas que hago están inmersas en los comentarios que hago de cada una de las pláticas que tenemos en las clases. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. ¿Sale?